Muy buenos días a todos. Dios les continúe bendiciendo. Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso pasaje de las Escrituras que ha sido de mucha bendición para mi vida y yo sé que va a ser de mucha bendición también para su vida. Por favor, le invito a que abra su Biblia, si la tiene a mano, por favor, en Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer, dice así las Escrituras: Por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crece, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El afán y la ansiedad es el efecto emocional producido por la incertidumbre ante el futuro, en especial en los aspectos más esenciales de la vida, como la comida, el techo, el vestido. La ansiedad se ha denominado como la enfermedad silenciosa del siglo XXI. Según estudios estadísticos, 1 de cada 10 personas sufren de ansiedad, es decir, un 10% de la población. Sin embargo, esta condición empeora cuando hay situaciones de crisis, sea esta económica o de salud. Este porcentaje puede llegar a incrementarse hasta un 30%, hasta más de un 30% de la población, como lo estamos viviendo hoy. Hoy más personas están viviendo en ansiedad. Hoy vamos a ver la medicina contra la ansiedad. Ponga mucha atención, por favor. La palabra griega para afanarse comunica la idea de estar en ansiedad y significa estar dividido o partido. Es decir, que la ansiedad por las cosas que uno necesita mañana para sustentar la vida, literalmente puede dividir su vida, puede dividir mi vida, y por un momento puede usted estar tranquilo y luego puede sentir duda, ansiedad, incertidumbre del mañana. El pasaje que hemos leído nos presenta esa medicina divina contra la ansiedad. Y la más importante declaración que Jesús hace en cuanto a este tema es una prohibición. No os afanéis. El primer paso para ser libres de la ansiedad es entender su principal causa. Y eso lo encontramos en el versículo 30 que hemos leído. Jesús dijo: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ahí mismo encontramos la causa de la ansiedad. Hombres de poca fe. Ser hombres y mujeres de poca fe. Poca fe
en el dador de la vida. Si Dios le ha dado a usted la vida, que es mucho más grande que cualquier posesión material, ¿no le dará lo que es menos, como comida, como la bebida, como el vestido, como la protección? ¿Tendrá algún sentido que Dios nos dé la vida y luego no le interese satisfacer tus necesidades? La respuesta obvia es no. No solo es poca fe en el dador de la vida, sino también es poca fe en su fiel provisión. La evidencia de la fidelidad se encuentra representada en el cuidado que Dios tiene de las aves. Jesús dice, mire las aves. Y también cómo Dios viste los lirios, que son mucho más inferiores al ser humano y aún son seres irracionales. Todos los animales son seres irracionales. Sin embargo, Dios alimenta a los animales y Dios viste a las flores, a las plantas. Puedes aumentar, escuche, puedes aumentar tu fe observando las aves que trabajan con tesón, pero sin preocupación. Y todos los días encuentran el alimento que necesitan. Y también podemos aumentar nuestra fe viendo los lirios, que a pesar de su efímera vida, el Señor los viste con hermosura. En otro pasaje paralelo se reafirma esta gran verdad. Dice en el Salmo 147, versículo 9, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Qué hermoso, qué hermosa verdad. Pero también en el versículo 11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esto es lo que nos debe dar fe, esperar en Jehová. Él da alimento a las bestias y a los hijos de los cuervos, cuanto más a usted y a mí. Para Dios, usted y yo valemos mucho más. Usted y yo tenemos valor y ventaja sobre las aves porque Dios nos dio una alma inmortal. Porque podemos también sembrar, podemos cegar y podemos almacenar. Y tenemos ventaja también sobre los lirios del campo, porque podemos trabajar y podemos hilar. No solo es esta fe muy poca en su fiel provisión, sino también es una fe poca en su omnisciencia y poder. El conocimiento y poder de Dios no está limitado a las cosas temporales. Dios no es un Dios pequeño, sino que también Dios se preocupa por lo espiritual y eterno de nosotros. Es decir, que Él no solo conoce tus necesidades físicas y tiene el poder para añadirlas, sino que también sabe de tu necesidad espiritual, que es mucho más importante. Por eso Jesús dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios tiene el poder de dar vida. Dios tiene el poder por medio de su Hijo Jesucristo de dar vida eterna. Y tiene el poder de resucitar este cuerpo mortal. Entonces, el primer paso a la libertad de la ansiedad y el llamado urgente es depositar tu fe en Jesucristo para esa vida eterna. Y lo siguiente es confiar en sus promesas.
Primera de Pedro 5:3 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el comentario Mundo Hispano dice así, no hay crisis económica para la persona que ha depositado su fe en Jesucristo, pero para cualquier persona, cualquier otra persona, puede haber una crisis de fe. ¿Acaso estás viviendo en ansiedad hoy? ¿Acaso tu ansiedad te está haciendo pasar una crisis de fe? Entonces, le animo hoy a confiar en Jesucristo para esa vida más importante, más valiosa. Y lo demás, como dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. El segundo paso, no solo entendemos la causa, ¿verdad?, de la ansiedad, es la poca fe. Pidamos a Dios que nos dé mayor fe. Pero también para ser libres de la ansiedad necesitamos comprender lo inútil que es la ansiedad. La ansiedad pone en duda la bondad de Dios. Una persona afanada y ansiosa por las cosas materiales de este mundo deshonra a Dios, pues su actitud manifiesta que Dios no puede o no quiere proveer para sus necesidades, y esto verdaderamente ofende a Dios, acarreando pecado a su vida. Jesús no quiere decir con esto que usted debe ser descuidado o descuidada en procurar la provisión de usted y su familia. El Señor no prohíbe que procure el trabajo diligente y haga planes para el futuro. Pero en este punto, usted debe reconocer que Dios es el dueño del futuro. Es el que bendice a la persona diligente. Dios está en el futuro y Dios bendice que usted sea una persona diligente y que principalmente confíe en Él. La metáfora aquí también se aplica en que Dios provee a las aves, pero no les echa el alimento en el nido. Ellas son diligentes en procurar el alimento que el Señor les provee. No solo la ansiedad pone en duda la bondad de Dios, sino también que la ansiedad acorta la vida. La ansiedad por las necesidades de mañana es inoportuna, pues carga hoy con las cargas que se deben esperar para el día de mañana. Y por lo tanto, en vez de prolongar la vida, la acorta. El afán es tan malo que perpetúa anticipadamente el mal del día de mañana. Te quita algo en vez de añadir. Por eso Jesús dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otra versión, en la Biblia de las Américas, tiene una mejor traducción y dice, ¿quién, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Imposible. Debemos aplicar esta verdad aprendiendo a depender de Dios y su provisión día a día. Es la manera como el Señor prueba nuestra confianza y nuestra fe en Él. En el libro de Éxodo, capítulo 16, encontramos un ejemplo de la provisión sobrenatural de Dios y cómo Él prueba la confianza de su pueblo. Leemos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe. En el contexto, el pueblo
estaba en el desierto. No podía sembrar, no podía cosechar, no podía tener alimentos. Y Dios de una manera sobrenatural les da lo que en la Biblia se denomina el maná, el alimento del cielo, pan del cielo, les hace llegar al pueblo. Y ante esa circunstancia en que había necesidad, Dios quiere enseñar a su pueblo a depender de Él cada día. Sin embargo, a pesar de la indicación de recoger ese maná para un día, se manifiesta en el pueblo la falta de fe y obediencia al Señor. Y leemos el resultado de esta actitud más adelante en el versículo 20 de este capítulo 16 de Éxodo. Dice así: mas ellos no obedecieron, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Este precisamente es el resultado de la ansiedad, algo de lo cual no hay ningún provecho, y más bien es muy desagradable. Hoy Dios nos da el pan de vida. Hoy nos da a Jesucristo. Ese pan de vida representa una figura de Cristo Jesús, de lo cual el mismo Señor afirmó en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy la invitación y el llamado es a confiar en Jesucristo para vida eterna, y lo demás vendrá por añadidura. El tercer paso para ser libres de la ansiedad es buscar lo correcto. Jesús nos enseña en este pasaje que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, y las otras cosas, pan, alimento, bebida, vestido, todo vendrá por añadidura. Pero siempre fracasamos y fracasaremos cuando buscamos lo incorrecto. En las Escrituras, Dios usa más de 250 nombres para referirse a sí mismo, pero el nombre que mejor describe a Dios en el área del dinero es Señor. Y la manera como vemos a Dios con respecto al tema del dinero determina tu manera de vivir. De hecho, este pasaje que hemos leído está en el contexto del dinero. No podéis servir, dice también el versículo antes, a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En nuestra cultura, buscar el dinero para satisfacer las necesidades básicas, lamentablemente es la prioridad. Vivimos en una sociedad que nos incita a ser asiduos consumidores, inclusive de las cosas que no necesitamos. Por esa razón Jesús dijo en el versículo 32, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otra versión lo podemos ver con mucha más claridad y podemos entenderlo mejor. En la Nueva Traducción Viviente dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo, que son las personas que no confían en Dios, que no confían en Cristo, las que asiduamente buscan estas cosas, buscan el dinero, buscan la riqueza y tratan de suplir todo lo que necesitan buscando incorrectamente el dinero. Según el pasaje, la parte de Dios es proveer. Ahora, permítame explicar cómo el Señor provee. Dios
es tanto predecible como impredecible, en las maneras como provee. Es completamente predecible en cuanto a su fidelidad en suplir nuestras necesidades. Apunte este pasaje, por favor. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí vemos en este pasaje la fidelidad de Dios. También en lo que hemos leído vemos la fidelidad de Dios en alimentar a las aves, en vestir a los lirios. Dios es fiel. Usted puede confiar en la fidelidad de Dios. Entonces, lo que no podemos predecir es en qué forma Dios va a suplir nuestras necesidades. Dios usa maneras diferentes, a veces extraordinarias, para suplir nuestras necesidades. Puede ser que Dios nos abrió la oportunidad de un buen trabajo, o Dios nos bendice con un aumento o una oportunidad de negocio, o sencillamente alguien tocó su puerta y le bendijo. Un ejemplo de esto es cuando el Señor le dijo al profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 17. Era un tiempo en que Dios estaba enviando sequía a la tierra. No había agua y había mucha hambre. Y Dios le dice a Elías: vaya a una cueva donde hay un arroyo, y ahí iba a tomar agua. Pero dice en el versículo 4 del capítulo 17 de Primera de Reyes: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Dios puede sorprendernos. Dios puede proveernos de maneras inimaginables, extraordinarias. O Dios puede proveernos de maneras en que nosotros podemos obtener cualquier cosa por nuestra diligencia y nuestro trabajo. Dios es maravilloso. Solo confía en Él y déjate sorprender por Él. Esta es la parte de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cuál es tu parte y cuál es mi parte? Tu parte y mi parte es buscar el reino de Dios y su justicia. Esto debe ser la prioridad en tu vida. Y esto significa tener la determinación de conocer a Dios por medio de Jesucristo de una manera íntima y personal. Déjame decirte que el Señor no es una fuerza distante. Dios no está lejano, no es desinteresado de nosotros. Más bien Él quiere estar íntimamente involucrado con cada uno de nosotros. Él te conoce bien, Él me conoce a mí. También la Escritura afirma que cada uno de nuestros cabellos están contados. Dios nos conoce, y Él nos conoce tan profundamente que nos asegura en este precioso pasaje también de Salmos 145: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Él está cercano hoy a ti. ¿Estás dispuesto a hacer tu parte? ¿Se siente hoy usted agobiado o agobiada por la situación actual? ¿Tiene dudas, temores? ¿No sabe si mañana tendrá trabajo o no? ¿O simplemente ya no tiene trabajo hace meses quizás? Tal vez usted es uno de los que ya ha sido mayormente perjudicado o perjudicada en su economía a causa mía. Yo le invito a hacer su parte hoy.
Yo le invito a que busque el reino de Dios, se refugie en Dios, busque su justicia poniendo hoy toda su confianza en Jesucristo para salvación y perdón de sus pecados. Lo demás, como dice la palabra, como lo hemos leído, como lo hemos aprendido hoy, vendrá por añadidura. Jesús dijo unas palabras hermosas también. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Venga decididamente a Jesús. Si este es su deseo, permítame, por favor, guiarle en esta decisión por medio de una corta oración que pueda nacer también de su corazón llena de fe. Cierre sus ojos, por favor, por un momento y hablemos con Dios. Padre, hoy he aprendido, Señor, que la preocupación, el afán, la ansiedad es poca fe en mí. Me he preocupado, he estado ansioso o ansiosa, Señor, y hoy te pido perdón. Hoy he aprendido que la ansiedad es inútil, Señor, y ofende tu santidad, Padre, porque tú eres mi proveedor. Hoy, Señor, tú me has provisto vida, pero también, Dios, tú has provisto vida eterna y perdón de pecados por medio de Jesucristo. Por eso hoy quiero depositar mi fe y mi confianza en Jesucristo para salvación. Hoy quiero confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Aumenta mi fe, Señor. Hoy quiero declarar que tú eres mi Señor, mi Salvador y mi proveedor. Deposito toda mi confianza en ti, día a día. En el nombre de Cristo Jesús hago esta oración. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este hermoso pasaje que hoy hemos leído. Si usted es creyente, si usted ya ha caminado con el Señor, le invito a renovar su fe en el Señor. La palabra de Dios dice también: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice también: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermosa promesa! Gracias por unirse a nuestra transmisión. Le animamos a continuar siguiendo nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Comparta estos mensajes para bendición a otras personas también. Que Dios le continúe bendiciendo. Que tenga un feliz domingo.